Grabamos, ahí estamos. Bueno, un poco como para recordar, recuerden que los micrófonos deben estar todos silenciados. Utilicemos el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias y al final de la presentación vamos a dejar un espacio para las mismas. El Ateneo va a ser grabado y se va a publicar en YouTube, por lo que todos los antecedentes del paciente van a darse de forma anónima. Vamos a invitar a los servicios de neurología, oftalmología y neurocirugía a hablar de un paciente de 13 años con antecedente de un pseudotumor cerebri de difícil manejo terapéutico. En primer lugar va a hablar el servicio de neurología pediátrica a cargo de la doctora Rosario Ortola Martínez. ¿Me escuchan ahí, Ceci? Sí, perfecto, Ro. Bueno, ¿cómo están? Bueno, este es un paciente masculino de 13 años que consulta en el hospital luego de haber consultado en otros centros. Un poco de sus antecedentes: es un niño previamente sano, sin antecedentes patológicos de relevancia, con un neurodesarrollo normal, que concurre a la escuela secundaria con buen rendimiento, que tiene como datos significativos de sus antecedentes un índice de masa corporal de 25 en el límite superior de la normalidad, y como antecedentes familiares su madre y su abuela materna con migraña sin aura. Siguiente, por favor. Bueno, él consulta, como antecedente de su enfermedad actual, en septiembre del año pasado, del 2020, cursa una infección por coronavirus de forma ambulatoria, fue un resfrío sin ningún otro síntoma de relevancia. Y en noviembre también del año pasado, consulta en primera instancia en Fleni por comenzar con una cefalea con un fenotipo migrañoso. Previamente no había presentado episodios de cefalea. En esta institución lo que se decide realizar fue una resonancia de cerebro en donde se halló como único dato positivo una tortuosidad del nervio óptico. Fue valorado por oftalmología con un fondo de ojo normal y se decidió hacer una punción lumbar con una presión de apertura de 31. En este momento hacen el diagnóstico de hipertensión endocrina idiopática y colocan como tratamiento acetazolamida, bicarbonato para paliar la acidosis metabólica y naproxeno como tratamiento de rescate de la cefalea. Siguiente, por favor. Ahí está el tratamiento entonces que instauraron en Fleni. Bien. En marzo de este año, 6 meses después, vuelve a consultar, esta vez en el hospital alemán, por continuar con las cefaleas, que eran siempre muy intensas. En este hospital lo que se decide es repetir los estudios complementarios, hallando los mismos datos positivos. En la resonancia, la tortuosidad del nervio óptico ya vista, y en la valoración oftalmológica se realizó una OCT, un fondo de ojo y una campimetría que resultaron todas normales. Se repite la punción lumbar, esta vez con un valor de presión de apertura mayor de 34. Siguiente ahí, por favor. Por lo cual, lo que se decide es mantener el tratamiento con acetazolamida y agregar, como tratamiento de la hipertensión idiopática, topiramato a 100 miligramos por día. Siguiente. Consulta en nuestro centro, un mes después de esta consulta en el hospital alemán, presentando en esta ocasión diplopía como único síntoma, sin cefalea, y con parestesias en brazo derecho y dolor abdominal, que eran síntomas que previamente no había referido. Por los antecedentes, en realidad primero en el examen físico no hallamos otro dato significativo para contarles, y por los antecedentes se decidió realizar un fondo de ojos que volvió a ser normal, y una presión de apertura, y una punción lumbar con una presión de apertura de 35, empeorada con las previas. En este momento lo que se decidió hacer, como el paciente ya tenía algunos síntomas que podían ser sugestivos de acidosis metabólica, se decidió descender la acetazolamida, ahí si querés decir, darle siguiente, y lo que se hizo fue aumentar la dosis de topiramato. Y se puso también bicarbonato, que se había suspendido previamente, por los síntomas de acidosis metabólica. Bueno, el paciente vuelve a consultar en junio, si querés ahí volver a dar siguiente. Vuelve a consultar en junio en nuestro hospital, ahora presentando nuevamente cefalea con vómitos, que era un síntoma que antes no había presentado. Se vuelven a repetir los estudios complementarios, encontrando en este momento una presión de apertura de 33, con un citoquímico de la punción normal. Se vuelven a repetir los estudios oftalmológicos de vuelta dentro de límites normales, y lo que se ve ahora en el laboratorio sí es una marcada acidosis metabólica.
Entonces, lo que se decide frente a esta situación, en donde estábamos frente a una hipertensión endocraniana idiopática refractaria al tratamiento, fue suspender la acetazolamida por los efectos adversos, disminuir la dosis de topiramato también por el mismo motivo, y se decidió internar al paciente para hacer una valoración multidisciplinaria. Si quieres pasar a la próxima. Bueno, un poco en la internación lo que nos encontramos es con un paciente entonces con una enfermedad de 8 meses de evolución, refractaria al tratamiento médico. Lo que se decidió fue realizar una serie de estudios complementarios para poder descartar causas secundarias de hipertensión endocraniana. Si querés ahí la siguiente, Ceci. Lo que se hizo fue una polisomnografía con oximetría para descartar un SAO, que fue normal, una resonancia de cerebro, que por supuesto el paciente ya tenía de otros centros, pero se repitió junto a una resonancia de columna para poder descartar cualquier causa estructural de aumento de la presión endocraniana, que también fue normal. Se hizo un laboratorio con dosaje de vitamina A para poder descartar una hipervitaminosis y también con un perfil tiroideo que resultó todo normal. Y también se realizó una ecografía abdominal para descartar tumores retroperitoneales y abdominales, que fue normal. De esta manera, como pueden ver en la lista de al lado, la mayor parte de las causas secundarias de hipertensión endocraniana pudieron ser descartadas. Lo que se vio en esta internación es que el paciente tenía como parte de su cefalea un componente migrañoso importante y que estaba ya viéndose alterado su funcionamiento diario. El paciente no quería relacionarse con sus amigos, estaba con un estado de ánimo más bien triste. Entonces lo que se decidió, ya se había suspendido el tratamiento con acetazolamida y se había dejado el tratamiento con topiramato, lo que se decidió como tratamiento preventivo de la migraña y también teniendo en cuenta estas características de la vida diaria que les comento del paciente, fue poner entonces un tratamiento preventivo de migraña con amitriptilina a 10 miligramos por día durante la noche y tratamiento de rescate con tramadol. El paciente en esta internación, por supuesto, es dado de alta ya sin síntomas. Siguiente. Comienza a realizar un seguimiento ambulatorio, tanto por el servicio de neurología como por el servicio de neurocirugía, y lo que se decide fue realizar una punción lumbar de control. En este momento el paciente no tenía gran cantidad de síntomas, en julio de este año, o sea, un mes más o menos después de esta internación, en donde se vuelve a encontrar un valor de presión de apertura elevado, de 35 en este momento. Se hace una evacuación del líquido cefalorraquídeo, se extraen 10 mililitros y el paciente los síntomas leves que refería en ese momento los resuelve después de esta punción. Continúa su seguimiento ambulatorio. En agosto de este año se decide aplicar toxina botulínica también como tratamiento preventivo de la cefalea, que era una conducta que se había planteado durante la internación y que se pudo realizar recién en ese mes. Con buena respuesta por parte del paciente, ya que estuvo más o menos 2 semanas libre de síntomas. Pero en septiembre de este año vuelve a tener que internarse por una cefalea muy intensa, sin compromiso visual, por lo menos por lo que refería el paciente. En esta internación se realiza de vuelta un fondo de ojo en donde se encuentra por primera vez una sobrelevación mínima de la retina nasal derecha y se vuelve a hacer una punción lumbar con un valor de presión de apertura que es el más alto que tuvo el paciente, de 36, con evacuación del líquido cefalorraquídeo y resolución de los síntomas posteriores. Siguiente, por favor. Entonces, para poder resumir todo esto que les comenté, se trata de un paciente masculino de 13 años con una hipertensión endocraniana idiopática refractaria al tratamiento de 10 meses de evolución, que presenta como síntomas una cefalea de tipo migrañosa, sin compromiso de la visión, con ya hasta este momento 5 punciones lumbares, todas con valores de presión de apertura mayores a 30, o la última de septiembre de este mes, como les comenté, con estudios etiológicos normales por los cuales podemos descartar cualquier causa secundaria, y con estudios oftalmológicos también normales. Como tratamiento entonces para la hipertensión endocraniana, hasta este momento se instauró la acetazolamida, que se encuentra suspendida, el topiramato, y como tratamiento preventivo para su componente migrañoso, la colocación de botox y la amitriptilina. Actualmente el paciente se encuentra sin síntomas, ya que ha mejorado la cefalea después de la última punción, y los padres nos han comentado que tienen la intención de hacer una consulta en el exterior con un especialista en el tema. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Rosario. Vamos a invitar ahora al servicio de oftalmología pediátrica, que está a cargo de la presentación de la doctora María Delfina Prim.
Hola, buen día. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, se escucha perfecto. Bueno, la idea de mi participación, muchas gracias por la invitación, es hablar un poco de la evaluación oftalmológica que haríamos en este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, la clínica que se puede llegar a encontrar, clínica oftalmológica, es que los pacientes vengan con cefalea y fotofobia, que en un 47% se ve asociado a dolor retrocular también, que se presenten diplopía en un porcentaje bastante variable, lo más frecuente es que sea de tipo horizontal, con una paresia del sexto nervio, uni o bilateral, y la aparición de oscurecimientos transitorios de la visión se han reportado en un 68% de casos, que pueden ser mono o binoculares, deben durar menos de 60 segundos y suelen estar asociados a cambios posturales. En cuanto a la agudeza visual, si bien los pacientes no suelen presentar agudezas visuales muy bajas, suelen presentarse con visión borrosa y se han reportado agudezas visuales normalmente alrededor del 20-20, que es casi el 100% de la visión, pero en un porcentaje bajo pueden tener disminuida la misma, y existe la variante más fulminante, donde los pacientes aparecen con agudezas visuales muy bajas, de cuentadedos o de la primera línea del cartel de prueba. Y en algunos casos puede haber discromatopsias, alteración en la visión de los colores. A la próxima. Bueno, entonces, lo que es el examen oftalmológico debe ser completo, con toma de agudeza visual correcta, evaluación de las pupilas, motilidad ocular, visión de los colores, campo visual por confrontación en el consultorio, obviamente un examen con lámpara de hendidura y siempre el fondo de ojo con dilatación pupilar. Próxima. Entonces, el principal signo que podemos encontrar en esta patología es el edema de papila en el fondo de ojo. La escala de Friesen es una escala clínica de graduación de los distintos tipos de distintos grados de edema de papila. En la primera imagen acá tenemos el típico edema de papila severo, donde lo que vemos es una porosidad de los bordes de la papila, la ortosidad de los vasos y sobrelevación de los bordes del mismo. Pero hay que tener en cuenta que los pacientes pueden presentar grados muy leves de edema de papila que hacen desafío el diagnóstico, sobre todo en las primeras instancias de edema de papila. En la próxima imagen, por ejemplo, podemos ver uno de un grado mucho más leve y vemos que hay diferencia, y en otra imagen más, en un grado muy leve de edema de papila, que está presente, pero dificulta un poco más el diagnóstico porque los bordes se ven muy poco sobrelevados, muy poco borrosos. El edema papila en los pacientes, el papiledema en sí es bilateral, pero hay que tener en cuenta que se ha reportado hasta en un 10% de casos, si bien no es lo más frecuente, que sea unilateral, o sea, es posible encontrarlo de esta forma con hipertensión endocraniana. Próximo. Bueno, y también puede ser que no haya edema en papila en una hipertensión endocraniana idiopática. La respuesta es sí, puede ser. De hecho, los criterios diagnósticos actualizados en 2013 permiten esto, diciendo que si no hay edema en papila debería encontrarse entonces una paresia del sexto nervio, o en caso de que no encontremos ninguna de estas dos cosas, deberíamos encontrar, para poder hacer el diagnóstico de hipertensión endocraniana idiopática, por lo menos signos de resonancia que muestran una elevación de la presión endocraniana, como sea una silla turca vacía, aplanamiento posterior del globo ocular, o una distensión del espacio subaracnoideo de la vaina del nervio óptico, o estenosis del seno venoso transverso. Próxima. Entonces, para hablar un poco de estudios complementarios, estos son todos los que podemos pedir, que son estudios complementarios oftalmológicos: el campo visual, la tomografía de coherencia óptica, y menos frecuentemente ecografía ocular y retinofluorescinografía. Próxima. La que más me gustaría hacer hincapié es en el campo visual. ¿Por qué? Porque se han reportado en muchos pacientes alteraciones del campo visual, y además porque uno de los estudios más grandes que hubo de hipertensión endocraniana, en el 2013, en ensayo clínico, usó el campo visual como parámetro para evaluar la respuesta al tratamiento. Entonces, a todos estos pacientes deberíamos solicitarles un campo visual, que puede ser computado, puede ser una perimetría de Goldman, que es un campo visual manual, es más engorroso realizarlo, pero por ahí en niños podría ser más adecuado porque el computado es un poco más complejo. Y en caso de que sea un paciente pediátrico muy pequeño y que como estos campos visuales requieren colaboración, podemos usar el de confrontación del consultorio como para tener una idea de cómo está la perimetría del paciente. Próximo. Entonces acá les traigo lo que se encontró más frecuentemente como alteración en el campo visual.
En el del centro, la mancha más negra sería el escotoma, que es el escotoma de la mancha ciega que todos tenemos. El 80% de los pacientes tienen un agrandamiento de esta mancha ciega, y se suele ver, se vieron también escotomas a nivel inferior y en el sector nasal del campo visual, son los más frecuentes que se encontraron. Próxima. Bien, y la OCT es un estudio complementario importante, ¿por qué? Porque primero que es un estudio no invasivo, usa luz infrarroja para realizar cortes de muy alta resolución de lo que son, en el caso, estructuras de la retina, como el nervio óptico, o bueno, el resto de la retina, como la mácula. ¿Y por qué nos sirve? Sobre todo en pacientes nosotros que clínicamente no les vemos edema de papila. Este estudio permite hacer una medición del grosor de la capa de fibras del nervio óptico, y vemos acá, yo les traje una imagen donde de arriba tenemos un nervio óptico normal con una OCT normal a la derecha, y en el de abajo a la izquierda tenemos un edema de papila, y vemos la OCT de ese nervio, cómo está mucho más engrosada la capa de fibras. Entonces, esta medición de la capa de fibras nos es muy útil, sobre todo cuando tenemos un edema muy leve, nos puede mostrar que efectivamente hay edema, por más que clínicamente no lo podamos reconocer. Próxima. Bueno, esta es una imagen más detallada del informe del estudio. La línea negra, a la derecha, del cuadro a la derecha, la línea negra muestra la sobreelevación. Y lo que son los colores, el verde y el rojo, el verde sería lo normal que debería estar, digamos, el grosor de la capa de fibras, y vemos que la línea negra, que es la del nervio óptico de este paciente, está por encima de eso, hablándonos de que hay un edema papilar. Próximo. Y tener en cuenta estos dos estudios rápido, la ecografía ocular y menos frecuentemente de uso la retinofluorescinografía, a la hora de hacer un diagnóstico diferencial entre un edema papila y un pseudopapiledema, que se puede dar por la presencia de drusas de papila, que son calcificaciones a nivel del nervio óptico, que clínicamente dan un aspecto muy similar a un edema papila, más que nada cuando hay duda diagnóstica, ¿sí? Eso para que lo tengamos en cuenta. Próximo. Entonces, para hablar de los hallazgos del examen oftalmológico del paciente, de nuestro caso clínico, primero el paciente, bueno, ya se comentó, presentaba como síntomas, había tenido visión borrosa en un momento, presentaba al examen hecho en junio, tenía diplopía de tipo horizontal, las pupilas estaban bien, el Amsler, que es una grilla que evalúa la mácula, estaba también bien, no tenía alteración de la visión de los colores. La agudeza visual estaba sin corrección 20/20, o sea, no había alteraciones en su agudeza visual, y bien, eso es lo que encontramos. Y a la hora de hacer el fondo de ojo, en ese momento la realidad es que se veía un fondo de ojo normal, la papila no se veía con bordes sobrelevados o borrosos, por ende, bueno, se lo describió sin edema papila. Ahora, a la semana pudimos hacerle estos estudios complementarios, se le pidió, próxima diapositiva, se le pidió una OCT, que, como les comentaba, en el ojo derecho mostraba, miren el recuadro de abajo donde está la línea negra, que les comentaba antes, una pequeña, o sea, como que se iba por fuera del grosor esperado, ¿sí? Para este estudio, por ende mostrándonos un leve engrosamiento del nervio en esa zona, en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo, en varias zonas del nervio óptico, teníamos de vuelta este engrosamiento de la capa de fibras. Entonces ahí nos detectaba que sí podía ser posible que tuviera una edema papila, pero que clínicamente en el fondo de ojo, al ser muy leve, no pudiera ser diagnosticado. Y por eso la utilidad de este estudio, cuando tenemos por ahí una clínica muy florida y sospecha alta de hipertensión endocrinal idiopática, pero nunca no estaríamos encontrando una edema papila en el fondo de ojos. Y la última diapositiva, bueno, la próxima. Bueno, el campo visual de este paciente dieron bien, no tenía ninguna alteración. Próximo. Y por último, para concluir un poco de lo que es el tratamiento y el pronóstico visual de los pacientes con esta patología, la realidad es que en la mayoría de los casos tienen buen pronóstico visual. En el estudio este que les comentaba, 2013, este ensayo clínico grande, la realidad es que se demostró que con tratamiento médico, con acetazolamida hasta 4 gramos día y pérdida de peso, mejoraban todos los parámetros que ellos evaluaban de visión, tanto campo visual, OCT, el fondo de ojo clínico, con evaluación clínica, y se veía que el compromiso visual al momento del diagnóstico era el mejor predictor para la evolución y el resultado visual después del tratamiento. El papiledema, lo que se ve es que normalmente a los 4 o 5 meses ya resuelve con tratamiento,
y grados más severos de edema papila podrían llegar a determinar compromisos visuales o déficits visuales posteriores al tratamiento. Pasamos un poco más, y creo que lo último que queda es básicamente que los pacientes que son refractarios al tratamiento, o sea, no responden al tratamiento médico óptimo, y tienen disminuciones de AUC visuales rápidas o progresivas, ahí se podría considerar hacer un tratamiento de tipo quirúrgico. Y esta refractariedad se suele ver hasta en un 10% de pacientes con esta patología. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Delfina, por tu presentación. Vamos a invitar ahora al servicio de neurocirugía, que va a estar a cargo de la presentación de Daniela Massa y del doctor Santiago Portillo. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Buen día, Dani. Pasamos a la próxima. La idea es hablar primero un poco del tratamiento quirúrgico de esta patología desde la teoría. Yo me basé, la verdad, en los 4 trabajos más grandes hechos en la edad pediátrica que hablen de la parte quirúrgica. Como dijo anteriormente Delfina, menos del 10% de los pacientes llegan al tratamiento quirúrgico, es decir, que tenemos una alta respuesta al tratamiento médico. ¿Cuáles son las indicaciones? Repasando un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora, la cefalea refractaria al tratamiento médico, el compromiso visual en el fondo de ojo con edema papilar persistente, esto es por riesgo del daño del nervio óptico, o un deterioro progresivo y agudo de la agudeza visual. El único predictor al diagnóstico descripto a nivel bibliografía de falla del tratamiento médico es una presión de apertura en la punción lumbar mayor a 52 centímetros de agua. Y acá yo quiero frenar porque hay una parte técnica nuestra importante de esto, que es que las reglas que nosotros tenemos en el hospital llegan hasta 36 centímetros de agua, ¿sí? La regla llega hasta 36, tenemos un poquito más sin contabilizar en la regla, que podría, haciendo la cuenta, que es lo que a veces hacemos, llegar a 40, pero nosotros no tenemos las herramientas para poder medir presiones más altas, ¿sí? En los pacientes. Sí podemos describir ciertas características de cuando hacemos la punción lumbar, de la fuerza con la que viene el líquido, la fuerza con la que sube, la rapidez, pero nosotros no podemos caracterizar presiones de más de 35 o 40 centímetros de agua. Así que eso es un dato que me parece importante. En este chico, en el paciente del caso clínico, en todas las veces llegó hasta el tope de la regla que nosotros tenemos. Bien, pasamos a la siguiente. No existe, no está descrito un consenso sobre qué tratamiento quirúrgico es mejor que otro. La realidad es que hay muy pocas publicaciones en la edad pediátrica y cada publicación habla de las ventajas y las desventajas, pero ninguna ha hecho un trial o ha hecho un metaanálisis sobre qué método podría ser mejor que el otro. ¿Cuáles son los tratamientos quirúrgicos disponibles actualmente? Las derivaciones permanentes, que puede ser una válvula de derivación ventrículo-peritoneal o lumbo-peritoneal. Mayoritariamente se recomienda cuando la cefalea es el síntoma predominante. Después también existe el tratamiento microquirúrgico, que va a estar dado por la fenestración uni o bilateral de la vaina del nervio óptico. Esto es básicamente hacer una craniotomía, hacer un abordaje microquirúrgico y abrir quirúrgicamente la vaina del nervio óptico para poder liberarlo. Obviamente esto es de una complejidad muchísimo mayor que la válvula, y esto está más que nada recomendado cuando la pérdida visual es el síntoma predominante. Y otros tratamientos que están disponibles son la cirugía bariátrica, pero esto está dado para pacientes con un índice de masa corporal muy alto, y algo que se está empezando a utilizar mucho es la técnica endovascular con la colocación de stent en senos venosos, pero eso es algo de los últimos 5 años, que todavía no todos los centros lo realizan y todavía faltan muchos resultados a largo plazo, pero parecería que es el tratamiento que está por venirse. Otra cosa importante es que no hay un timing ideal que esté demostrado que sea exacto para el tratamiento quirúrgico. La realidad es que cada paciente tiene características distintas, cada chico responde distinto al tratamiento médico.
Las herramientas médicas son varias, se pueden combinar de distintas maneras, por lo que no hay descrito un cierto tiempo en el que uno tenga que esperar, siempre y cuando no tengamos ninguno de los indicadores descritos antes, como es la pérdida de la agudeza visual y demás, que nos hagan pensar que tenemos que instaurar un tratamiento quirúrgico de manera abrupta. Así que la realidad de que la indicación quirúrgica, si bien está bien descrita, no es simple y debe adecuarse a cada paciente. Pasamos a la que sigue. ¿Cuáles son las complicaciones? La realidad que las derivaciones ventrículo o lumboperitoneales es el tratamiento más utilizado en todo el mundo, es el tratamiento que utilizamos también nosotros en el hospital. Tenemos un índice de complicaciones de la colocación de un shunt del 9%, ¿sí? Entonces un poco lo que nosotros también le explicamos a los padres, porque nosotros al poner una válvula de derivación, al paciente le estamos poniendo una prótesis que lo va a acompañar por mucho tiempo o por el resto de su vida, y hay ciertas complicaciones que se pueden dar y que la familia tiene que tener presente que puedan pasar. ¿Cuáles son tal vez las más comunes? La obstrucción del shunt, se puede obstruir en cualquiera de sus componentes, esto necesita una cirugía para su recambio, que el catéter migre, que esté mal colocado, esto se ve más que nada en las válvulas lumboperitoneales. La infección, esto es tal vez la complicación más temida porque es la que más morbilidad le da al paciente, porque hay que sacar el shunt, tiene que hacer tratamiento antibiótico por entre 7 y 21 días para volver a colocar otro shunt, así que tal vez es una de las complicaciones menos graves pero más engorrosas. El sobredrenaje, la realidad es que hoy en día con las válvulas de control de presión externo, eso se puede controlar bastante y no suele ser una complicación frecuente. El dolor abdominal, la fístula de líquido cefalorraquídeo, que es algo que en pocos pacientes, pero que suele pasar. Y esto es bastante importante, que es la hernia de los componentes de fosa posterior, de los componentes del cerebelo, que esto se da con las válvulas lumboperitoneales, no así con las ventrículo-peritoneales, ¿sí? Esto se da más que nada con las lumbo. Y después, bueno, obviamente todo lo consiguiente a una cirugía cerebral, como puede ser las hemorragias y demás. Eso en cuanto a las complicaciones más frecuentes. Pasamos a la que sigue. Este gráfico me pareció, porque nosotros siempre hablamos de las válvulas, ventrículo, lumbo, pero tal vez no es algo que se tenga muy presente, ¿no? Esto es una válvula bien ventrículo-peritoneal, donde tenemos un catéter proximal, que es la que va al ventrículo, tenemos la válvula en sí, el dispositivo, esta es una de las que más utilizamos, y luego nosotros tunelizamos todo de manera subcutánea el catéter distal, ¿sí? Que va a ir al peritoneo. En la lumboperitoneal es muchísimo más simple porque nosotros entramos a nivel lumbar, al espacio subaracnoideo, tunelizamos, la válvula queda a la altura de la cadera y entra directamente a la panza. Esta válvula lo que tiene que, obviamente no vamos a cerebro, tiene una complejidad mucho más simple, pero tiene como complicación sobreagregada que puede producir una hernia de los elementos de fosa posterior. Nosotros acá en el hospital y en los centros también más importantes usamos las válvulas de regulación externa, que son sistemas que no suelen estar en el sistema público, pero estas válvulas de regulación externa disminuyen completamente el índice de complicaciones, hace que no haya sobredrenaje, que no haya subdurales, que no haya Chiaris iatrogénicos. Así que esa es una herramienta que nosotros usamos que mejora un montón el outcome y disminuye las complicaciones. Pasamos a la siguiente. Y una de las cosas que nos planteamos es que cuál es mejor y cómo les va clínicamente a los chicos comparando las ventrículo con las lumbo. La realidad es que les va muy similar. Si bien hay un montón de series descritas, estos números son más o menos los que rondan en todas las series, donde todos tienen una gran mejoría. Si bien este número es el que es más distinto, la realidad es que después leyendo un poco bien el trabajo, yo por lo menos me doy cuenta de que la agudeza visual en uno de los trabajos se tomó de una manera muy subjetiva, pero la realidad es que todos los dos procedimientos tienen buenos resultados y tienen un buen outcome.
la tasa de revisión es muy alta, pero esto se da en todas las válvulas, y es algo que uno tiene que tener en cuenta y que uno le tiene que explicar también a los papás. Pasamos a la siguiente. Y por último, y esto es lo que me parece más importante, porque esto es un número que se repite en las series más grandes, es que la tasa de falla del tratamiento, es decir, una vez que nosotros operamos al paciente, la tasa de que vuelva el deterioro visual o que recurra a la cefalea es del 43%. ¿Sí? Es entre un 40 y un 47% por lo que encontré en las series. Y esto es altísimo. Entonces yo creo que esto nos hace repensar y entender de que la selección del paciente tiene que ser muy adecuada, la charla con los padres del paciente tiene que ser muy clara, y nosotros como equipo médico tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria para poder seleccionar correctamente a los pacientes y poderlos acompañarlos en el proceso del prequirúrgico como en el postquirúrgico. En el caso del paciente en cuestión, como dijeron anteriormente, nosotros el tratamiento quirúrgico se lo planteamos. Este chico todas las veces que lo punzamos tenía la presión muy alta y tenía cefaleas muy invalidantes. La última punción seguro, y no sé si la anterior también, la tuvimos que hacer de urgencia porque no podía más con sus síntomas. Nosotros les planteamos el tratamiento quirúrgico, pero los padres, la realidad es que no estaban de acuerdo, querían seguir con el tratamiento médico y tenían la posibilidad de hacer una interconsulta en el exterior, así que probablemente iban a ir por ese camino y después nos iban a contar cómo querían continuar. Así que le doy la palabra al doctor Portillo. Hola, buenos días. Bueno, un poco ya creo que casi todo lo habló Dani, nada más para reforzar 2 o 3 conceptos. Uno de ellos es que, digamos, existe un tratamiento quirúrgico que nosotros hace unos cuantos años no esperábamos por ahí tanto, porque quizás no teníamos disponibilidad de algunas medicaciones que ahora sí podemos hacerlo, como el topiramato, pero generalmente en estos cuadros, cuando nosotros iniciamos, hacemos la punción, que como dijo Dani, lo único que podemos registrar es hasta 35 centímetros de agua. Más allá de eso, lo que nosotros insistimos es en evacuar, hacer una punción que más allá de medir puede evacuar, y nos fijamos con cuánto líquido, supónganse, evacuamos 15 centímetros y vemos en cuánto se estaciona la presión después de esa evacuación. Igual hay que tener en cuenta que cualquier punción evacuadora no puede ser suficiente y que lo más probable es que el líquido cefalorraquídeo, digamos, esa presión se vuelva a recuperar dentro del primer día. O sea, no es que porque evacuamos 15, 20 o 30 centímetros vayamos a mantener una presión baja a lo largo del tiempo. En este caso es un paciente que ya es refractario a cualquier tratamiento médico y en el cual para nosotros la indicación es la colocación de una derivación. En algunos casos, en algunos centros se plantea la posibilidad de colocar una derivación ventrículo-peritoneal. Nuestra experiencia es que los ventrículos de todos estos pacientes son ventrículos normales, con lo cual, digamos, el problema no está intraventricular, sino que tiene un problema que es en cuanto a la reabsorción del líquido fuera del espacio ventricular. Con lo cual, la mejor opción es la derivación lumboperitoneal. Yo creo que, digamos, como pasa con la derivación ventrículo-peritoneal, muchos de los malos resultados tiene que ver muchas veces con la mala técnica o con el mal uso de la prótesis. Como Dani les mostró, la colocación de una derivación lumboperitoneal tiene un catéter que va al espacio subaracnoideo lumbar y nosotros preferimos la utilización de válvulas con regulación externa, las cuales ponemos en una presión alta para no cambiar la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo tan rápidamente y pasar de una cefalea por hipertensión endocraniana por aumento de la presión del líquido a una por un sobredrenaje. Esto lo vamos regulando y acá viene quizás lo que uno podría relacionar a la falla del tratamiento, que es que
variación de la presión que nosotros podamos hacer con este tipo de válvulas es discrecional. O sea, depende de cada cirujano y depende también de cada paciente cómo le vaya o cómo nosotros sentimos que le va, y de la tolerancia o del umbral de dolor que este paciente tenga. Creo que este es uno de los puntos más importantes, pero digamos, nosotros creemos que es una solución la colocación de la derivación lumboperitoneal más que la ventriculoperitoneal, y creo que dentro de todo es un tratamiento que puede hacerse con buen resultado y con menos complicaciones. Creo que solo eso, y bueno, queda abierta la discusión. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, doctor. Abrimos el espacio para preguntas. Hubo 2 preguntas en el chat, una de ellas que ya fue contestada, de dónde se aplicó la toxina botulínica, que fue en región occipital y frontal como tratamiento preventivo de la migraña. Y otra pregunta fue si la eco ocular y la RFG se pueden solicitar en un paciente internado y que se hagan durante la internación. Primero que esos estudios igual se reservarían para casos de mucha duda diagnóstica, o sea, como poder es posible, la ecografía sobre todo es muy simple y sencilla, se puede hacer sin problema, y pasa que la RFG es un estudio que requiere contraste, que se usa fluoresceína, a todos los pacientes de rutina se les pide primero un test de alergia a la fluoresceína, y bueno, es bastante invasivo, entonces como posibilidad es posible, pero no sé si alguna vez se realizó con este objetivo, digamos, de confirmar o no un edema de papila. Poder se puede, pero ya es más complejo, digamos, la indicación. Gracias, Delfina. Perdón, la otra pregunta era para el neuro. Sí, pero ya la contestaron. Sí. Creo que ahí le habíamos respondido. El objetivo es decir, en este paciente, ¿por qué se utilizó? ¿Por qué se indicó? Porque pensamos que además de la etiología que estamos discutiendo, el paciente tenía otra causa agregada, que es muy frecuente, que es la cefalea tensional, que es un agregado frecuente a múltiples variedades de cefalea, porque el paciente tenía, incluso en el mejor momento, tenía como un sustrato de dolor subyacente que lo atribuíamos un poco a algo tensional. Entonces se le indicó la toxina botulínica, que es una indicación clásica en la migraña, por ejemplo, a pesar de que el fenómeno migrañoso tiene una fisiopatología determinada, uno lo utiliza porque justamente lo tensional suele estar agregado. Son múltiples pequeñas inyecciones alrededor de los músculos planos de la cabeza, y también el músculo de la nuca y los músculos frontales. Yendo a otra cosa, a mí este paciente me parece que fue un paciente efectivamente muy problemático, muy especial. No es el paciente típico, aunque nosotros en este año hemos visto ya 4, si no me recuerdo mal, niños con hipertensiones intracraneales benignas o pseudotumor cerebri. Ahí voy, Peto. Entonces, digamos, la verdad que este ha sido un caso muy especial. Nosotros la verdad es que, y basados en la bibliografía, el criterio que tenemos es que si no hay un claro deterioro desde el punto de vista oftalmológico, que es el riesgo real del pseudotumor cerebri, el más importante, tratamos de evitar digamos, la conducta quirúrgica. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo con este paciente y lo que estamos conversando con los neurocirujanos también, y hemos trabajado muy en conjunto. Ellos están haciendo una consulta con un contacto nuestro, con un conocido nuestro, que se llama Kenneth Mack, que está en Clínica Mayo y que se ocupa efectivamente de cefaleas refractarias. Digamos, no sé todavía el resultado de esa consulta porque estaban en eso últimamente. Bueno, en fin, no sé si hay alguna otra. Ya que estoy, contesto a la pregunta de Peto, que preguntaba el uso de las pantallas. El uso de las pantallas está relacionado con lo tensional, mucho, y un poquito con lo migrañoso, digamos, no con
con este tipo de cefalea, obviamente. Mucho con lo tensional, sobre todo cuando de la horizontal para abajo, cuando el niño pone la pantalla de la horizontal para abajo, porque eso genera mayor digamos, contractura de los músculos de la nuca y otros, y un poquito de lo migrañoso, porque el estímulo lumínico puede, en ciertos pacientes, facilitar la aparición de un cuadro migrañoso. Pero bueno, no generalizaría diciendo las pantallas producen, ¿no?, cosas así, pero sí en pacientes determinados o con uso determinado. Gracias, doctor. Lo otro que había preguntado el doctor Alonso es el tema del desarrollo puberal y la velocidad de aumento de peso, que hasta donde yo sé no había sido una curva de aumento de peso muy marcada y el desarrollo puberal era acorde a la edad del paciente. Sí, este paciente puntual no tenía ninguna. Justamente esa es la otra cosa, ¿no?, que yo también quería comentar. Cuando uno lee los artículos que dicen, qué sé yo, el 10% fracasa, por ejemplo, del tratamiento médico, ahí hay un poco de todo. Ahí no, cuando uno va al artículo, no hay una discriminación de si fracasan los obesos o fracasan los que no tienen ningún problema o qué. Este paciente no tildaba ninguna de las causas asociadas a pseudotumor. Y entonces, esto lo digo yo porque no está en los artículos, nosotros creemos que este grupo a su vez es mucho más pequeño que 10%. Por eso nos parece que hay que ir con mucha prudencia, porque en ese 10% que está en la publicación hay niños obesos pertinaces que no se pueden controlar, la obesidad por otros motivos, en fin, como planteó Daniela, que van a la cirugía bariátrica, en fin, como que son pacientes que no logran controlar la causa asociada. Este chico que nada tiene asociado a la etiología, por lo menos nada que hayamos podido demostrar, y lo buscamos desde varios lugares, me parece que pertenece justamente a un grupito muy chiquitito, por lo cual yo sería muy prudente en las conductas que cronifiquen al paciente, es decir, que lo pongan en una situación de una intervención que quede para toda la vida. ¿No sé si? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, damos por finalizado el Ateneo. Muchas gracias principalmente a los 3 servicios que participaron y a todos por conectarse. Bueno, hasta luego. Bien.